Gobierno de La Rioja. Sobre la pandemia de coronavirus en lo que se refiere a la comunidad autónoma de La Rioja. Como cada día, trasladamos nuestro recuerdo a los fallecidos en las últimas horas, trasladamos también nuestro más sincero pésame a los familiares y allegados de las víctimas. Me van a permitir hoy también que haga un recordatorio. Aunque estemos empezando a hablar o empezando a escuchar hablar, mejor dicho, de desescalada o de vuelta paulatina a la normalidad o del final de algunas de las medidas más duras, hay que recordar que seguimos en estado de alarma, que seguimos confinados y que no debemos bajar la guardia, a pesar de, insisto, que vayan o puedan cambiar algunas de las circunstancias en las próximas horas o en los próximos días. Es muy importante que continuemos haciendo el esfuerzo que toda la sociedad está realizando para permanecer en casa y luchar, y esa es la mejor manera, se lo hemos dicho desde el principio, de luchar contra el coronavirus. Vamos ya con los datos que facilitamos en la tarde-noche de ayer al Ministerio de Sanidad, en los que había 50 casos confirmados más, para un total de 3.076 casos, 84 altas epidemiológicas, de las cuales son 38 en hospitales y 46 ambulatorias, un total de 1.256. Se notificaron 14 fallecimientos, 5 de varones, 9 de mujeres, todos con factores de riesgo. 13 de los fallecidos eran de edad avanzada y una mujer era de mediana edad. El total de fallecidos hasta la fecha es de 196. De los 14 fallecimientos, 10 corresponden a residentes en centros de mayores. Aprovecho este dato para recordarles que no estamos facilitando desde hace unos días los datos concretos sobre las residencias de mayores, que lo haremos próximamente una vez que se haya completado el proceso de realización de test inmunológicos en todos los centros de mayores de la comunidad autónoma. Tenemos 48 casos activos menos que ayer, un total de 1.624. Eso significa que por segundo día ha habido más altas epidemiológicas que casos confirmados. Si ayer hablábamos de que era una noticia sumamente esperanzadora, bueno, yo creo que esto confirma la tendencia, o empieza a confirmar al menos la tendencia de la que les hablábamos ayer. Aunque en unos instantes les daré el detalle por hospitales, hay un total de 380 pacientes ingresados en los centros hospitalarios de La Rioja, que son 13 menos que los que había el día de ayer. Y un total de 1.047 personas han necesitado desde el inicio de la pandemia de ingreso hospitalario, bien en planta, bien en la UCI. Además, les ofrezco otros datos. Ayer se descartaron 381 casos, se realizaron 203 o se atendieron 203 llamadas en el 941 29 83 33, 18 evaluaciones en coronavirus.riojasalud.es, ya saben, ese servicio online del Gobierno de La Rioja para evaluaciones de la enfermedad. Los equipos de intervención domiciliaria realizaron ayer 53 desplazamientos. El Centro de Diagnóstico Móvil del CIVIR completó ayer 231 pruebas PCR, el de La Rioja Alta en Haro 75 y el de La Rioja Baja en Calahorra 60. En cuanto a la situación en los hospitales, esta mañana a primera hora había 380 personas ingresadas en hospitales de La Rioja, 347 en planta, 33 en la unidad de cuidados intensivos. En el Hospital General de La Rioja hay ingresados 12 pacientes. Ya saben que estos pacientes son pacientes COVID en fase de convalecencia, pero que aún requieren cuidado médico. En el Hospital San Pedro hay 266 pacientes ingresados, además de esos 33 que les he mencionado de la unidad de cuidados intensivos. En la Fundación Hospital de Calahorra hay 27 ingresados esta mañana, 5 de ellos todavía sin confirmar como casos COVID, pero sí son sospechosos de ser
casos COVID-19 y en la clínica Los Manzanos hay en este momento 42 pacientes. Además, en el Centro Intermedio de Convalecencia, el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, el CRMF de Lardero, hay ingresadas 33 personas. Les recuerdo que en estas instalaciones, en el CRMF, las personas que han recibido el alta clínica por la enfermedad y permanecen asintomáticas, pueden de esa manera mantener el imprescindible aislamiento y cumplimiento de la cuarentena hasta finalizar su completa curación, una vez que han sido dados de alta hospitalaria. Me gustaría también comentarles que hasta la fecha les hemos hecho referencia al reparto de equipos de protección individual en diferentes hospitales, centros de salud, centros sociosanitarios de la comunidad autónoma. Hoy queríamos hacer referencia a lo que el Gobierno de La Rioja está realizando en colaboración con la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía y con la Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica en el reparto de material de protección entre los trabajadores que se están encargando del servicio de ayuda a domicilio. Aunque la ayuda a domicilio es un servicio cuya competencia recae en los ayuntamientos, el Gobierno colabora con este servicio con la financiación, en la mayoría de los casos, salvo en los ayuntamientos de Logroño y Calahorra, donde el porcentaje de ayuda económica es un poco menor, con un porcentaje de alrededor del 70%. Repito, salvo en Logroño y Calahorra, que es un poco menor. Y para esos 248 trabajadores que se están encargando de realizar ese reparto de la ayuda a domicilio, se han repartido hasta el momento 59.000 guantes, 7.500 mascarillas, 1.000 batas desechables, 1.445 batas reutilizables y 214 botes de hidrogel más 21 garrafas de ese mismo producto de hidrogel. Esos han sido los materiales que se han repartido, repito, en este servicio de ayuda a domicilio para los trabajadores que se hacen cargo del servicio de ayuda a domicilio. Y esta es toda la información que les queríamos ofrecer hoy. Estamos a su disposición para contestar en la medida de lo posible las preguntas que nos han hecho llegar al número de WhatsApp de la Dirección de Comunicación. Tenemos dos preguntas referentes al sector de educación y nos dicen: el consejero de Educación, Luis Cacho, hablaba en las últimas horas que se estaba poniendo en marcha la segunda parte del plan de continuidad para la educación a distancia. ¿Tienen cifras del número de alumnos que tienen o han tenido dificultades para poder seguir sus estudios a distancia? Bien, ahora mismo lo que se está haciendo es analizar los datos que han ido entregando los centros en los últimos días en ese plan de continuidad al que hacía referencia la pregunta, y seguramente la próxima semana, la próxima semana se conocerán en detalle esos datos, así como el plan de reparto de dispositivos disponibles ahora mismo en los centros. Aproximadamente estamos hablando de 5.000 tablets y ordenadores, y otro plan, el de compra y asignación, que incluirá aproximadamente unas 4.500 tablets más, de ellas 1.000 con tarjetas con SIM 4G. En cualquier caso, repito, eso ocurrirá la semana que viene. Hay una conferencia sectorial de los consejeros y consejeras de Educación con la ministra el miércoles 15, así que probablemente en esta misma rueda de prensa el jueves 16 podamos ofrecerles todos esos datos del plan de continuidad y del plan de reparto, cómo se va a realizar, etcétera, etcétera, etcétera. También sobre educación, hay quejas también en pueblos de la Sierra Riojana por la falta de una infraestructura de Internet para poder acceder al portal de educación. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Bueno, en el corto plazo, para solucionar eso, como les acabo de indicar, se van a dotar de tablets 4G a algunos de estas personas afectadas. A medio y largo plazo lo que se hará será mejorar la red a través del plan propuesto por la Dirección General de Avance Digital, por la
Consejería de Desarrollo Autonómico. Ya saben que presentó hace aproximadamente un mes, algo más de un mes, el plan de digitalización de La Rioja. El objetivo de ese plan era que para el mes de noviembre de este año ya estuviera o licitada o puesta en marcha la conectividad para llegar al 95% de la población. Ahora mismo el 89% de los habitantes de La Rioja tienen acceso a Internet con fibra óptica. Es verdad que queda ese 11% en el que se encuentran 141 entidades singulares de población con menos de 100 habitantes, ¿no? Seguramente esa es la cuestión a la que hace referencia también la pregunta. Y por eso la implementación de esas tablets 4G en el corto plazo. Repito, la semana que viene, en cualquier caso, el consejero Cacho dará todos los detalles. ¿Se podría aclarar, por favor, cómo se contabilizan los pacientes que salen de alta hospitalaria pero siguen en atención domiciliaria? Bueno, he hecho referencia a ello cuando he dado el dato del centro intermedio de convalecencia. Las personas que tienen el alta hospitalaria tienen el alta hospitalaria y, por lo tanto, pasan a formar parte de ese grupo de personas curadas o con alta epidemiológica. El siguiente paso de esas personas con el alta hospitalaria es mantener, una vez que permanecen asintomáticas, es mantener el aislamiento y cumplir la cuarentena hasta que finalicen su curación completa. Eso lo pueden realizar o bien en el CRMF o bien, si es posible, en sus domicilios. En ambos casos están contabilizados como altas epidemiológicas. ¿Están incluidos en el total de nuevos casos los positivos que se han podido detectar en las residencias de ancianos? Siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, la información que se traslada a ese ministerio para su contabilización es el de los casos confirmados, realizados tanto con pruebas PCR como con test inmunológicos. ¿Y en el caso de las altas, se está incluyendo las que se dan a usuarios de residencias de mayores? Cuando han sido tenidos en cuenta como hospitalización a domicilio, se incluyen en las altas domiciliarias, cuando hablamos de altas domiciliarias o ambulatorias, una vez que han superado ese paso. Tras la creación de un mando único para la organización de las residencias de personas mayores, ¿se plantea el Gobierno de La Rioja algún cambio en el modelo de gestión de estos centros, ya sean públicos o privados? Bueno, creo que ahora mismo es muy pronto para poder resolver esta cuestión. Sí es cierto que en el pasado el modelo fue acercar bastante el modelo privado hacia esos centros sociosanitarios con pernoctación, y sí es cierto, y se lo han oído muchas veces a la presidenta y al resto de miembros de este Gobierno, que este es el Gobierno de lo público. ¿No hay más preguntas? Pues muchas gracias y mañana volveremos alrededor de la 1 de la tarde. Buenas tardes.